Parte 3 de las cosas que he hecho para estar con una mujer y también para saber si sí me gustaban las mujeres. Fue menos de 5 años, no hay que exagerar. Me quedé en que nos estábamos besando apasionadamente en el baño y nos separamos. Voy a contar cómo yo en mi mente lo estaba viviendo, porque no solamente por lo que estaba pasando con ella, sino porque en serio era de las primeras veces que yo experimentaba con una mujer. Y yo no sé cómo tú viviste tu proceso, pero para mí fue muy difícil meterme en la cabeza que yo siendo mujer, pues podía besarme con más mujeres y no pasaba nada. Al contrario, me encantaba. Entonces nos separamos y yo pude ver en ella, y esto era de las primeras veces que lo veía así tan claro, porque yo anteriormente sí había experimentado con una mujer, pero nada como esto. Vi en su cara, en sus ojos, el deseo que estaba sintiendo en ese momento. Y se sentía la tensión ahí en medio. Para mí estaba muy claro que ella quería continuar. Yo también quería continuar. Pero pues no era ni el lugar ni el momento. Nos salimos de ahí y yo me quedé con esa idea en mi mente de lo que acababa de suceder, de lo mucho que me había gustado. Y esto también me sirvió para recordarme que yo no tenía mucho tiempo ahí. O sea, yo no me quedaba mucho tiempo en España, porque acuérdate que yo tenía que estar en Roma y mi vuelo salía de Roma. Entonces todo esto que experimenté en ese momento me hizo pensar en, yo sí tengo que aprovechar el momento con esta mujer que me encanta, que yo sé que le encanto también. Y pues para ya asegurarme que sí, en efecto me gustaban las mujeres. Porque tristemente todavía había muchas cosas en mi mente que decían, estoy tan segura de que sí me gustan. Claro que yo estaba súper mega forzándole. Regresamos a la mesa y seguimos platicando. Y mira, todo el tiempo a partir de ese beso, ella me veía a los ojos, pero mucha parte del tiempo me volteaba a ver a los labios. Ya sabes que estás hablando con alguien así y de repente los bajan y suben. O que estás platicando con alguien y de repente los bajan y hacen ese tipo de cosas. Pues bueno, todo el tiempo estuvo haciendo estas cosas. Algo que sí quiero decirte, esto pasó hace muchísimo tiempo, entonces no recuerdo con exactitud de lo que hablábamos. Porque si te digo que sí, te voy a mentir. Lo que sí es que todo el tiempo estábamos hablando de nosotras, conociéndonos, hablando de cosas que todavía no sabíamos, porque aunque ya llevábamos tiempo hablando, o sea, por mensajes, había cosas que yo no sabía de ella, por supuesto cosas que ella no sabía de mí. Después de estar ahí un rato en el bar, salimos y caminamos un rato por el centro de Barcelona. Ella venía naturalmente a un lado de mí, ella es un poco más alta que yo. Entonces hubo un momento donde ella hizo esto para acercarme hacia ella. Yo sentía ahí todas estas cosas, estas cositas que sientes cuando alguien que te gusta y te atrae muchísimo te está tocando, que quieres pegarte más todavía. Y en algún momento nos tomamos de las manos y esto para mí fue increíble, porque yo jamás en la vida había andado por la calle así, como si nada, tomada de la mano con otra mujer. Fue increíble y también hubo un poco de miedo, porque yo nunca había andado tomada de la mano con otra mujer. En el bar-restaurante que habíamos ido, realmente no comimos, entonces sí teníamos hambre. Bueno, yo recuerdo que tenía hambre. Y ella, Lucía, es vegetariana. Bueno, hasta donde yo me quedé. Le dije a ella que tenía hambre, que fuéramos a comer algo. Era de tarde, pero ya se estaba metiendo el sol. Entonces, pues ya era como cenar. Y ella me dijo, no te preocupes, yo me encargo. Ya saben, mujeres que resuelven, que me encantan. Yo sé a qué lugar vamos a ir, es vegetariano, te va a gustar. Te voy a describir un poco a Luciana para que te des una idea de qué tipo de mujer era. Luciana es más alta que yo mido 1,68, ella yo creo que medía 1,73, no sé, es más alta que yo. Es muy blanca, unos ojazos grandes, pestañas grandísimas. Yo cuando la conocí, yo le dije, es que tú tienes que ser modelo. Y me acuerdo que cuando mi hermana la conoció, porque esto es una historia larga, o sea, esto va para largo. Cuando mi hermana la conoció, porque Luciana vino a México, dijo que era una de las mujeres más bonitas que había conocido. Y que aunque yo no fuera lesbiana, me entendía que me haya gustado. Una sonrisa muy linda también. Algunas pequitas, no solamente en su cara, también aquí en sus hombros. Muy linda Luciana. Pero además tenía una personalidad que a mí me gustaba mucho. Por supuesto era muy inteligente, pero también era muy divertida. Te describo todo esto porque a mí Luciana me decía negrita. En ese momento cuando nos conocimos, yo ya había pasado varias semanas en Europa y yo estaba súper bronceada. Entonces sí, ella me decía negrita. En ese momento me dijo, negrita, ya sé a dónde vamos a ir a cenar. Fuimos a un lugar que creo que aún tengo fotos de ese día, o sea, del lugar que visitamos. Déjenme ver.
Acabo de encontrar una foto. Me encanta porque sí tengo fotos de ese día, de nuestras citas. Y no puedo creer que pasó hace muchísimo tiempo. Eso fue en el 2016, o sea, imagínate. Bueno, aquí te dejo la foto. En ese momento había Snapchat, entonces ella subió una foto, un Snapchat. Ahorita se los pongo porque también tengo esa foto. En fin, llegamos a este restaurante vegetariano muy lindo y todo estaba súper rico. Y empezamos a hablar, pero sobre nosotras en un tono coqueto. O sea, yo estaba coqueteando con ella conmigo. Me decía lo linda que estaba, yo le decía lo linda que estaba. A mí de verdad, Lucía se me hace a la fecha guapísima, guapísima. Estaba coqueteando a todo lo que daba. No sabía qué iba a pasar, ya se estaba haciendo de noche. Pero había muchísima tensión, mucha, o sea, era inevitable no sentirla, estábamos coqueteando cada vez más, sabes, te acercas y tocas el brazo de ella, le ves los labios, o sea, ya había coqueteo todo el tiempo. Todo este tiempo del coqueteo también nos dijimos cosas un poco más serias, tenían más que ver con nuestros sentimientos. Sentadas comiendo, hubo un momento donde Lucía se me quedó viendo a los ojos y me dijo, me gustas mucho. Pero no te estoy hablando de deseo, o sea, sí, claro, pero había ahí un poco de nostalgia en eso. Y yo inmediatamente lo entendí porque yo me iba y no sabíamos qué iba a pasar. Y en ese momento se abrió la conversación. Continúo en la parte 4. Nomás no se me desesperen tanto.